Hemos venido hablando de antivalores ya hace meses y viendo cómo en el mundo se practican con normalidad. Ese es el estilo de vida. Ellos andan así porque están en tinieblas. El cristianismo, me refiero a la iglesia bíblica, no a la iglesia nominal, teórica, no. La iglesia bíblica, aquellos hombres y mujeres que la componen, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una cosmovisión diferente basada en la palabra, que creemos que es ella, amén, la que fija las reglas para nuestra vida. Pues aquí estamos anclados en la palabra, fuerte, roca, bendito sea el Señor, para seguir hablando de esto. Y nos hemos ocupado últimamente de la insensatez, ¿sí? Que algunos la ven como normal, pero bíblicamente no lo es así. El pueblo de Dios es llamado a no caer en ello. Por eso en esta hora vamos a continuar, vamos a estudiar otros conceptos bíblicos sobre la insensatez, que sigue diciendo la palabra del Señor al respecto. Y vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Gloria al Señor. Allí vamos a leer ese texto y dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Oigan esta segunda advertencia, porque Él, o sea Dios, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí tenemos pues, hermanos míos, esta bendición de lo que Dios dice. Vamos a orar, vamos a oír lo que Dios dice al respecto, cómo Él ve al insensato, cuál es su actitud hacia Él, por qué lo invita a salir de su condición. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en este momento y a pedir de Dios su gracia, su bendición y por supuesto su asistencia espiritual en esta hermosa hora de la tarde. Padre de la gloria, gracias Señor porque podemos una vez más, Señor, transmitir tu palabra. Gracias por permitirnos hacerlo, Señor. Gracias por el pueblo que la escucha, que la espera, que la anhela. Gracias por las vidas que a través de la enseñanza y predicación de tu palabra ordenan sus pasos, como dice tu palabra. Corrigen, Señor amado, senderos equivocados. Ese es el objetivo de esta programación, Padre. Gracias por tanto pastor, tanto líder, tanto ministerio que usamos las redes sociales. Por este grupo, Señor, a quien tú me permites dirigir tu palabra y por el interés de ellos, de verdad, de acatarla. Gracias por los hermanos en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, aleluya, en El Salvador, en Honduras, aquí en América Latina, en la parte sur, en Colombia, que son tantos, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, que también son una cantidad considerable, ahí hacia abajo en Bolivia, Señor amado, en Brasil inclusive. Gracias, Señor, por los hermanos de Chile, de Argentina, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por los que nos oyen en otros continentes, como es en Europa, algunos, Señor, en Japón, de habla hispana. Bendice todas nuestras vidas, nuestras familias, y concédenos a través de esta palabra ir haciendo los correctivos necesarios en nosotros para ir perfeccionando la santidad en el temor tuyo. Que así sea en la enseñanza de hoy, para bendición y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios dice en este texto es que Él no se complace en los insensatos. No le crean a Dios satisfacción, complacencia. Se complace Jehová en los que le temen, dice su palabra. Dios es un Dios de sentimientos. Por eso cuando sopló aliento de vida en nosotros, también nos los transmitió. Y es esa facultad de experimentar o gozo o tristeza, o alegría o angustia. Sí, Señor, o se complace o no. Aquí dice que Dios no se complace en los insensatos. No le crean satisfacción, no le producen alegría. Entonces, amigos y hermanos, pensemos en eso. Cada vez que usted comete una insensatez, a Dios no le trae gozo eso. Entonces, aquí dice, entre otras cosas, que hacer promesas y no cumplirlas es un acto de insensatez y que a Dios no le agrada eso. Por eso, antes de hacer una promesa, piense y pídale al Señor fortaleza para cumplirla, y Él le va a ayudar. Créanme, porque hacer voto apresurado de consagración le es insensatez al hombre, dice otra parte de Proverbios. Entonces, este concepto bíblico de Dios que no se complace en la insensatez es importante tenerlo en cuenta. Es más, además, oiga bien, de no complacerse, también Dios reprocha la insensatez. Ya dije que Él tiene sentimientos
y por lo tanto facultades para aceptar o repeler, para, oigan bien, para recibir una actitud como con olor grato. Por ejemplo, de la oración dice que sube delante de su presencia como olor grato. Sí, Señor, aleluya, la alabanza lo recrea. Dios se goza, aleluya, en medio de la congregación de los santos, pero no así en la insensatez del humano. Veamos allá en Primera de Corintios 1:20 en adelante hasta el 22, alabado sea el Señor. Vamos allá a esos versículos. Primera de Corintios 1:20, de Corintios, no de Crónicas, adorado sea el Señor. Primera de Corintios 1:20, ya vamos a verlas, gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, las personas que se recrean en el parlamento, en la exposición, en la argumentación. Pregunta, ¿dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, tanta palabrería vana, tanta argumentación y no dicen nada para Dios. Dice que ahí Dios ha enloquecido esa sabiduría humana. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está usando un tono sarcástico contra aquellos hermanos corintios. Recuerden que Corintio estaba allí en Grecia, muy cerca de Roma. La antigua cuna de la filosofía, del conocimiento, de la argumentación. Oiga, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Veamos el 23, aleluya, gloria al Señor. Dice el texto siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Mire usted que Pablo está usando este lenguaje sarcástico porque ellos consideraban la predicación de la cruz de Cristo, su mensaje, su evangelio, lo consideraban locura. Y el apóstol les dice, está bien, considérenlo así. Ustedes dicen que son sabios, que son entendidos. ¿Dónde están los resultados de esa sabiduría? ¿Dónde están los efectos de esa filosofía que ustedes transmiten? Debo decirles, amigos y hermanos, no nos dejemos engañar por vanas y huecas filosofías. Toda filosofía, toda tendencia ideológica, política, toda religión se debe juzgar por los resultados que produce. Sí, señor. En el campo político basta con ver los efectos que determinada tendencia o vertiente política y filosófica produce en los pueblos. Si uno ve miseria, si uno ve ateísmo, si uno ve perversión, si uno ve hurtos y todas esas cosas, es evidencia de que ese sistema no satisface, no colma, no llena las expectativas del pueblo. Adorado sea el Señor. Y así, si uno ve, por ejemplo, una religión X, que porque es mayoritaria, que porque tiene conglomerados, porque tiene millones, pero usted no ve los profesantes de ella cambiados, transformados, regenerados por Dios, es evidencia que ese concepto religioso no está correcto. Al contrario, si usted ve que algunos que llaman locos, en el caso nuestro, que es lo que los griegos y corintios consideraban del evangelio, pero usted ve que hay esa locura de la predicación, cambió las vidas. En Corinto floreció una hermosa iglesia, una ciudad pervertida, una ciudad corrompida, una ciudad llena de inmoralidad sexual y de todo eso. Sin embargo, floreció una iglesia bendecida, que no le faltaba ningún don. Eso dice la Biblia, de los espirituales. Entonces, la evidencia es el cambio, la transformación. Por eso la insensatez del mundo, oigan bien, es la locura de la predicación que produce estos resultados en ustedes y en mí. Alabado sea el Señor. Entonces Dios no se complace, reprocha esa supuesta sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice por allá el proverbio, en Romanos. Veamos ahora Isaías 44:25. Búsquenlo allí, gloria a Dios. Isaías 44:25. Mire lo que Dios dice de aquella sabiduría humana, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Oiga esto, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Entonces Dios rechaza esa supuesta sapiencia humana,
porque no produce cambios en aquellos que la profesan. Por el contrario, los hace torpes, necios, endiosan su intelecto, se declaran ateos. Y entonces la consecuencia no se dejan esperar. Entonces Dios, oigan bien, la insensatez la reprocha. Ahí está. Dice que Él cambia esa sabiduría supuesta del hombre, la cambia, la envanece, la desvanece, oiga, la enloquece, etc. Volvamos a Corintios. Esta vez vamos, oiga bien, alabado sea el Señor, a 1 Corintios 3:19, volvamos al Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo es el mismo del Nuevo. Y mire usted cómo se parecen los conceptos del Antiguo Testamento a los del Nuevo. En el Antiguo Testamento se refiere tanto y mucho a Israel, en el Nuevo a la iglesia, pero el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia. Veamos esto, 1 Corintios 3:19, si allí está. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Óigalo más claro. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Miren esto, cómo reprocha a Dios esos supuestos conocimientos. Jóvenes que están empezando estudios superiores, no se deje creer de aquellos profesores filósofos y que argumentan. Vaya buscando la experiencia con Dios. Nuestros jóvenes han tenido que enfrentarse una y otra vez a profesores ateos, anticristianos, etc. Me van a disculpar esta incomodidad. Alabanzas al nombre del Señor. Continúo. Que Dios, oiga, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En cambio, la insensatez aparente, sí señor, del cristiano es sabiduría para con Dios. Por eso es que usted encuentra un cristiano, por limitado que sea intelectualmente, y usted lo encuentra con coherencia. Anoche estuve haciendo una reunión con hermanos que van a bautizarse. 25 de ellos, ahora próximamente los bautizaremos. Ha sido una bendición esta pandemia, los ha acercado a Dios. Entre ellos hay una niña que apenas va a tener 13 años. Me pidió que la bautizara. Empiezo a oír a los hermanos sus experiencias. Preguntas como: ¿cuándo nació usted de nuevo? ¿Ha sentido cambio, transformación en su vida? ¿Por qué quiere bautizarse? ¿Qué lo motiva para hacerlo? ¿Qué piensa usted hacer o quiere hacer una vez se bautice dentro de la iglesia? ¿Es su familia cristiana? Todas esas preguntitas para auscultar lo que hay en ellos. Esta niña empezó a hablar con una coherencia. No quiero que mi vida transcurra como mi madre en su ignorancia. Ella conoció a Cristo pero un poco tarde, dice. Yo quiero vivir para Dios. Quiero que Él guarde mi vida desde mi temprana edad. Y empezó a hablar con una coherencia, esta pequeña, de que no ha tenido 13 años. Cuando terminó, el grupo empezaron a aplaudir de una manera espontánea, porque a todos nos llamó la atención la coherencia, la madurez a esa edad con que esta niña habla y por qué quiere seguir el Evangelio. Quiero que Dios me ayude, quiero estudiar y necesito su gracia para sortear las dificultades que puedan venirme. Todo eso, esa es la sabiduría de Dios. Cómo proyectar una vida, cómo, oiga, ir dando los pasos correctamente. Alabado sea el Señor. Esa es sabiduría. Un hermano me preguntó qué diferencia había entre conocimiento y sabiduría. Bíblicamente, el conocimiento es el cúmulo de información que almacenemos en nuestro cerebro. Y la sabiduría, escuchen esto y Dios bendiga a todos los que están conectados ahora más, la sabiduría es el uso correcto de ese conocimiento. Usted puede llenar su mente de conocimiento de gente muy sabia, pero no saben aplicar la sabiduría. Hay hombres con doctorados, con especializaciones, mujeres también, pero una vida inmoral, desordenada. Mi hija que ejerce medicina me dice: papá, en el ámbito médico si hay una cantidad de desórdenes de naturaleza moral. Es raro el médico, la especialista, cualquier rama que tiene de verdad un hogar en orden, bonito. Son escasos. La mayoría tienen problemas de divorcios, de recasamientos, de problemas emocionales, problemas, etcétera. ¿Y por qué con tanto conocimiento tratando a otros, incluso psicólogos, psicólogas que bregan con otros, por qué no aplican eso a ellos? Porque falta el ingrediente espiritual, que es este que estamos viendo, y es darle lugar al Señor para que nos dé su sabiduría, para administrar lo poco o mucho que podamos aprender. Aleluya. Alabado sea el Señor. Oigan, tan es así que Dios dice en el Salmo 5:5 lo siguiente. Primero, pues no se complace en el insensato, reprocha su insensatez. Y en el Salmo 5:5 dice: los insensatos
no estarán delante de tus ojos, está diciendo el salmista. Esa insensatez priva a esa víctima de estar delante de la presencia del Señor. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, no solamente está el rechazo, sino el aborrecimiento. Dios dice, pero por favor, no los creé para eso. Y la persona persiste en su necedad, porque la insensatez es eso. Es repetir y reincidir en conductas. Ayer vimos eso, como el perro que vuelve a su vómito. Así es el necio, el fatuo en su necedad. No estarán en su presencia, dice la palabra del Señor. Aleluya. Miren este ay que aparece en Ezequiel 13:3. Miren para quién es este ay. En Isaías hay ayes para el que se detiene, en el vino, en Proverbios también. Oigan este para quién es. Ezequiel 13:3. Léanlo allí en su Biblia, allí la tiene, Dios la bendiga. Subrayelo si es el caso. El Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Hermanos, líderes, aquí ya la necedad se trata en otro ámbito, en el ámbito del profeta. No crean que todo el que dice ser profeta lo es genuinamente. Hay quienes utilizan este término porque es atractivo. Y hay púlpitos donde presentan al predicador como el profeta X o la profetisa Y, el apóstol X o Y, no todos. El que dice ser apóstol lo es, no todo el que dice ser profeta lo es. El pueblo que discierne, que intuye, que tiene guianza espiritual, sabe diferenciar entre unos y otros. Sí, Señor. Entonces, así ha dicho Jehová, hay de los profetas insensatos, que los había en ese tiempo y los hay hoy. Manipulan el pueblo psicológicamente. Lo ponen a traerles ofrendas y recursos. Sí, hasta con falsas profecías se engañan. Hay falsos profetas que han engañado. Oigan bien, a otros para que les dejen sus hijas jóvenes. Hace unos 28 años atrás en Waco, Texas, en Estados Unidos, un profeta falso engañaba a sus incautos y le decía a algunos que Dios le había mostrado que dejara a su hija, jovencitas ellas, para llevarlas allá con él. Y tenía un harén de muchachas, hasta que las autoridades, alguien denunció eso y las autoridades intervinieron. Por supuesto, era un falso profeta. Hace 42 años, recuerdo bien, en las Guyanas, un tal Jim Jones, profeta falso también, mentiroso, insensato, llevó gente de Estados Unidos y creó una colonia allá con una secta que se llamaba el Templo del Pueblo. Escuchen esto. Y gente aparentemente intelectual dejaron sus trabajos en Estados Unidos, algunos sus familias, especialmente jóvenes, y fueron tras él. Jim Jones se suicidó ingiriendo veneno y también le dio a ver a todos ellos. Sobrevivieron muy poquititos, murieron más de 900 adeptos de esa secta. Usted encuentra esa historia en YouTube, Jim Jones, ¿sí? El Templo del Pueblo, ahí está esa historia para los nuevos, para que la lean. ¿Cómo es que este hombre con su insensatez convence, persuade a esta gente? Es que, hermano, la sensatez se necesita no solo para la vida cotidiana, para administrar nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros recursos, lo que Dios provea. Se necesita con máxima necesidad en la vida espiritual, para no ser arrebatados por todo viento de doctrina, para no ser engañados por hombres que usan con astucia las artimañas del error. Escúcheme, pueblo. Un hombre sensato, una mujer espiritual sensata, discierne, evalúa. ¿Cómo así? Que a mí me van a decir que deje una hija para que se la lleve un falso profeta. Los reprendo en el nombre de Jesús y lo denuncio por abusador. Sí, Señor. Aleluya. Hay que hacerlo, hermanos. Que vámonos para allá, que abandone la casa, joven, que abandone su familia, que rompa el vínculo. Cuando la Biblia manda es que nos sometamos a papá y mamá. Entonces es insensatez extrema, y ahí está la evidencia. Se los lleva para esas selvas de la Guyana, y allá cuando aparecen son muertos esa cantidad de jóvenes. Por favor, tan torpe, tan falso el que los indujo, como también, perdónenme esta palabra que la usan mucho en Antioquia, yo sé que me están oyendo allá, cabrestero. En el lenguaje antioqueño, cabrestero es una persona que se deja llevar por cualquier consejo simple. No, viene de cabestrear, de llevar la bestia, de ponerle el cabestro y llevarla. Nosotros no nos cabrestean. Analizamos, oímos lo que nos dicen, evaluamos la conducta de la persona que nos invita. Oigan esto.
Para que usted conozca un profeta verdadero de falso, conozca su conducta. Se lo voy a leer ya mismo, aquí en Hebreos 13:7. Búsquenme por favor allá y me colocan Hebreos 13:7. Alabanzas al Señor. Allá hay una marca para conocer, alabado el nombre del Señor, el auténtico profeta a diferencia del insensato. Acordaos de vuestros pastores, que en términos actuales sería el profeta también, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, o sea, evalúe cuál haya sido el resultado de su conducta. Su conducta, no su enseñanza, no su mensaje, no su predicación, no, su conducta, su proceder. Cómo es el hogar, cómo es la esposa, cómo son los hijos, cómo actúan. ¿Son honestos, limpios, honrados, transparentes? ¿Son decentes, respetuosos? ¿Son moralmente sanos? Alabanzas al Señor. ¿Son santos, temerosos de Dios esa familia que ese profeta tiene? Su conducta trae honra al Dios del cielo o trae escarnio y vergüenza. Si la conducta de ese hombre no armoniza con el precepto bíblico, no lo siga, no lo acompañe. Usted está siendo cómplice de pecados ajenos. Ay, ¿por qué me he demorado aquí? Porque es que la insensatez viene también en esa área. Y no falta el que sigue eso. Mire, por ahí está esa otra filosofía de la versión femenina de Dios, que Dios en forma de mujer, y hay adeptos, por allá no sé, creo que es un país de Asia, donde apareció por allá en Corea del Sur, esta herejía. Por favor, iglesia, pueblo, alabado el nombre del Señor. Ay, qué cosa tan interesante esto que estamos viendo hoy, gloria al nombre del Señor. Existe ese hay, pero también está en Zacarías 11:15, vive Jesús. Zacarías 11:15 nos dice algo al respecto del profeta insensato. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos. Aperos son los atalajes, aquellas monturas que colocan en las bestias, en los bueyes, en los asnos, sí señor, para montar sobre ellos carga. Y me dijo, toma aún los aperos de un pastor no sabio, insensato. Sigo con ellos, porque por gracia del Señor soy pastor hace 41 años. Entonces he conocido muchos que son víctimas de esto, bendito el nombre del Señor. Dejémoslo ahí en el versículo anterior, hermano, para hablar un poquito de este hay, del versículo 15. Un pastor insensato que no evalúa los resultados de su predicación, que le da prioridad a sus personalismos, que ocupa el púlpito por ventajas personales, por conveniencias económicas y no por vocación y llamamiento santo. Ore, hermano, bíblicamente Dios lo autoriza a usted como a mí a evaluar la conducta de su pastor. Si usted lo oye defendiéndose en el púlpito, echando juicios contra aquellos que de pronto señalan algún comportamiento equivocado de él, de su esposa o de sus hijos, y él se defiende con juicios, es porque no es un pastor sensato. Un pastor sensato no hace eso, no acude al púlpito como trinchera para defenderse en lo personal. Si está incurso en alguna conducta incorrecta, la corrige delante del Dios del cielo y pide disculpas por ella. Y si es mentira lo que están diciendo, no tiene por qué lanzarle al infierno a los mentirosos, déjelos. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Entonces la sensatez consiste también en saber manejar la crítica en nuestra contra, la censura, etcétera. Me dijo Jehová, toma los aperos de un pastor insensato. Mire que también en el pastorado la insensatez viene. Por eso es que Isaías, Jeremías, como Zacarías, el pueblo del Señor está motivado allí en Israel para que por favor pidan pastores conforme al corazón de Dios. Hoy hay mucho pastor insensato, se los digo con dolor, siendo yo un pastor también. Pídanle a Dios que nos dé pastores conforme al corazón de Dios, hombres de ética, de moral, de principios, hombres de dignidad en el altar y fuera de él, hombres que sepan conducir su familia, como dice la palabra, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad, que no sean avaros, dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Todo eso está en Tito y Timoteo. Se los dejo de tarea, Dios los bendiga. Aleluya, bendito el Señor de gloria. ¿Qué más dice Dios de la insensatez? Está, oigan bien, miren ustedes esta conducta del insensato. Mateo 7:26. Miren ustedes el proceder de él y qué Dios dice de él. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Oigan aquí otra vez la palabra insensato, que es el derivado de insensatez.
que edificó su casa sobre la arena. Versículo siguiente, el 27. Bendito sea el Señor. Miren lo que le pasó a esa casa. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La casa viene de la palabra griega oikos, que es habitación, morada, alabado sea el Señor. Y allí este hombre, el jefe de esa casa, el que debía construirla adecuadamente, no previó el futuro. Sí, señor. Le pareció muy fácil excavar en la arena porque es más fácil, muy relativamente. Una excavación en la arena uno la hace con una pala, pero en la roca no. Necesita otro tipo de herramientas más fuertes, más sólidas. Hoy usan taladros neumáticos y máquinas industriales fuertes para romper rocas, ¿sí? Pero este no quiso hacerlo, no previó lo que vendría y vino. El viento huracanado, la lluvia torrencial, sí señor, vinieron con ímpetu y cayó la casa. No prever el futuro, no establecer bases sólidas para nuestra formación, jóvenes. Oigan bien, es un acto de insensatez. Por eso la niña de anoche que les conté hace unos minutos me llenó de gozo y la bautizaremos con la ayuda del Señor. Porque ya está poniendo las bases, que es el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice Proverbios, lo dice Job, lo dice Salmos. Aleluya. Entonces se colocan bases y esa niña será bendecida. Será una profesional sacrificada así porque es de una familia muy humilde, pero va a estudiar, alabado sea el Señor. Oiga, tendrá un hogar bonito, será de utilidad en la sociedad y en la iglesia. Esto es prever el futuro, alabado sea el Señor. Por eso, jóvenes, la Biblia le dice a ustedes desde las páginas de aquí de ella: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando se está colocando los cimientos de la personalidad, se está formando el carácter, cuando se piensa en un futuro, en una familia, todo eso no lo hizo este hombre. Por eso es que Jesús lo llama insensato. La casa cayó, su ruina fue grande. Por el contrario está el otro, el que oye la palabra y la hace, que es sensato. Veamos esa parte, versículo 28, gloria al nombre del Señor. Y cuando... un poquito atrás es más bien, creo que es el 25, gloria al Señor, o el 24, pues que y usted sabe que aquí está el contraste entre el sensato y el insensato, gloria al Señor. Y dice aquí que este hombre sensato vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miren el contraste, los dos necesitaban una casa, los dos tenían una familia para protegerla. Los dos debieron pensar en el futuro, pero uno solo lo hizo. Amén, ahí está. Alabado sea el nombre del Señor. Ese ejemplo tan maravilloso. Este pensó en la protección, en la seguridad. Pensó en lo que iba a venir y vino. Sí, Señor. Nuestra vida va, oigan bien, en riesgo siempre. Azotan vientos huracanados, pecado por aquí, inmoralidad por allá, suciedad por todo lado. Esos son los vientos tipológicamente aquí mencionados. Pero si la casa está sólida, si su familia está firme, no la tumba cualquier viento. Las familias se desintegran, se desbaratan, sucumben cuando no tienen bases sólidas. Cae la casa y es grande su ruina. Y usted conoce familias allá en su país donde me esté oyendo y siguiendo esta tarde que están en esa condición. Un abrazo para todos los hermanos de Radio Bucarica y los amigos que entran en audiencia ahora. Para ello nuestro saludo muy especial en esta hermosa tarde, gloria al Señor. Estamos hablando de lo que Dios dice sobre la insensatez. Aquí está comparando a estos dos, uno prudente y otro insensato. Y este mismo ejemplo lo citó en Mateo 25. Veamos allí lo que dice ese texto, los versículos 2 y 3. Vamos a San Mateo porque Jesús es... vamos al versículo 1, por favor. Gloria al Señor. Desde el 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. He aquí otro ejemplo. Aleluya. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿cómo eran? Léalo allá. Dígalo, insensatas. Veamos la diferencia entre 5 y 5. Amén. Ambas estaban en la misma condición. Ambas estaban esperando el esposo. Esto alude a la costumbre judía que el novio iba y pedía a la novia y entonces le aceptaban, pagaba la dote y se iba a preparar la casa para ella. Él no venía a vivir con los suegros ni con los papás. En lo que demoraba, de acuerdo a su economía,
pues podía venir temprano o tarde, rápido o distante. Lo cierto es que la Virgen no sabía qué hora había de llegar el esposo, que generalmente empezaba a caminar, era ese el medio, y entonces cuando iba vestido de esposo, la gente salía a la calle y decía, este va a casarse. Y como no habían los medios de hoy, empezaban a seguirlo para ver en qué casa entraba, porque en la casa donde entrara, ahí estaría la novia, y los matrimonios siempre han llamado la atención. Así que estas 10 vírgenes estaban en esa condición, esperando a su esposo, aleluya, y tenían que estar listas porque no sabían a qué horas había de venir. Entonces tenían que mantener preparadas. Entonces oigan las prudentes, veamos eso en el versículo 3, gloria al nombre del Señor. Las insensatas, primero estas, tomando sus lámparas, las 10 tomaron cada una sus lámparas, las 10 estaban vestidas para boda, pero la insensatez de estas 5 consistía en que no tomaron consigo aceite. Ahí estaba la lámpara, pero estaba vacía, no alumbraba. ¿De qué sirve una lámpara? ¿De qué sirve un bombillo si no le llega el fluido eléctrico? ¿De qué sirve un vehículo si no tiene la gasolina que alimente el motor para poder echarlo a andar? ¿De qué sirve, amados míos, la sabiduría, la economía y tanta cosa humana si no está el Dios del cielo para que le dé sentido a nuestra existencia? Bendito sea su nombre. Ay, hermanos, pero miren el contraste, estas mujeres salieron también, vestidas todas, con lámpara todas, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cuando les entregaron las lámparas, porque el matrimonio era de noche y el alumbrado era ese básico, yo en el campo usé frascos de vidrio con una tapita y una mecha y un poco de querosén que hacía las veces del aceite. Cuando se acaba el querosén adentro de ese frasco hay que echarle más, porque es ese el que produce una amarillenta llama, nociva por cierto, produce un humo tóxico, es nocivo, un hollín. Con eso nos alumbramos, gracias al Señor por eso. Pero el frasco sin el aceite no cumple ningún objetivo. La lámpara vacía no funciona, no cumple el propósito para el que fue hecha. Estas mujeres sí entendieron eso. Cuando le entregaron la lámpara, destaparon el recipiente, el tanquecito aquel, y algunas vieron que estaba vacío y buscaron el aceite y lo surtieron, apretaron allí y alistaron la lámpara para el momento que se necesitaba. Ay, oiga lo que pasó. Versículo 5, gloria al nombre del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, todas estaban vestidas de bodas, todas tenían lámparas. Miren la diferencia. Versículo 6. Aleluya, gloria al Señor. Y justo a la medianoche, cuando más se necesita la iluminación, la lámpara, se oyó un clamor por la calle. Iba el pueblo gritando, aquí viene el esposo, salid a recibirle. La novia y su corte salían a la puerta, a la calle, al frente de la casa. Allí, oiga, se amontonaba la gente. Aleluya. A ver aquello, todavía es así. Miren, nada más que pase un carro con una novia y verá como usted ve que los carros circundantes va sacando el celular y empieza a tomarle la foto. Si es en la boda como tal, allí están, para luego comentar el traje, los pormenores de la boda. Siempre ha llamado la atención porque el matrimonio es una bendición, es de Dios. Entonces las vírgenes se levantaron todas y arreglaron sus lámparas. Versículos 8, aleluya. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Oyeron? O sea, ellas le pusieron el fuego arriba, las mechitas esas de la lámpara, pero al no tener combustible se apagaba inmediatamente. No había que alimentar a ese fuego, esa luz. Y lo intentaron otra vez, volvía y se apagaba. Por una obvia razón, no había aceite en el tanque, de ese tanquecito de la lámpara esta. Miren la insensatez, a medianoche, cuando más se necesita, no había provisión para eso. La sensatez consiste en prever el futuro, en ver qué va a pasar. Por eso, jóvenes enamorados, fíjese y use de pronto ese Photoshop. Coloque una foto de su novio o de su novio y empiece a aplicarle aquello 5, 10, 20, 30 años después. Y allí usted es posible que ese programa, esa aplicación, le ayude a ver, porque está diseñado para eso, para ver personas que tendrán a futuro unos cambios obvios, naturales, uno se envejece, se enferma, etcétera. No todo el tiempo usted va a ser joven, varón también, usted se va a volver un poco más barrigón, más calvo, etcétera. Todo eso pasa,
para que usted no se decepcione. Prevea eso, prevea una enfermedad, prevea una posible pérdida del empleo. Sí, señor, cualquier cosa. Hijos de pastores, estudien. Si no tiene llamado ministerial, no se meta de pastor. Persevere, sea fiel, haga otra cosa. Prevea el futuro siempre en lo económico, en lo moral, en lo familiar y ante todo en lo espiritual. Estas insensatas, y así es la insensatez, es esa torpeza de dejar todo para lo último. No lo sea. Amén. Hoy qué importante que veamos esto. Gloria al nombre del Señor. Oiga, según Gálatas 3, 1 y 3, la insensatez no debe estar en nosotros. Gálatas 3, 1. Oiga la exclamación del apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos. Estas iglesias de Galacia fueron asediadas por el judaísmo y algunos cayeron otra vez, volvieron. Oigan bien, la mayoría de las iglesias primitivas se componían de mucho pueblo judío. De hecho, muchas iglesias empezaron en casas y algunas en sinagogas, que eran centros de culto judío. Y entonces los judíos vivían, se nutrían con la ley de Moisés. Pero cuando viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Pablo la predica, en Galacia se fundan un buen número de iglesias. Esa provincia en el área de Macedonia era hermoso, es lo que por allá se llama hoy Turquía. En esa parte, precisamente Macedonia, también se llama esa área. Adorado sea el Señor. Y allí que florecieron estas iglesias, pero en la ausencia de Pablo vienen los judaizantes y quieren volver otra vez a obligarnos a guardar la ley. Si no circuncidáis no podéis ser salvos, dice. Y se formó un debate tremendo porque muchos de los gálatas tornaron otra vez al judaísmo. Y aquí son merecedores de esta severa amonestación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o os persuadió para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se sorprende Pablo y dice: Dios mío, ¿por qué? Más adelante les pregunta, mire el versículo 2 y 3, por favor. Alabanzas al nombre del Señor. Esto solo quiero saber de vosotros. Respóndanme. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia: por el oír con fe. No era guardando la ley que vino el Espíritu de Dios sobre ellos. La respuesta es esa. No fue por oír por fe. Entonces, ¿por qué tornan otra vez al judaísmo? Versículo 3. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Tan necios sois? Otra vez aquí el vocablo es sinónimo. Ahora no es insensato sino necio, que es igual. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es muy lógica las preguntas. Los confrontan a los Gálatas. Esto es aplicado hoy a nosotros. Tornar al mundo, al yugo de esclavitud, volver otra vez a los rudimentos del pecado es un acto de insensatez. Toda persona que se aparta de Dios, abandona la iglesia y vuelve al mundo de pecado, está actuando de una manera insensata, torpe, necia. Porque lo que hay allá no es otra cosa que pecado, maldad y juicio divino. Por eso es que la Escritura nos exhorta a no caer. Gálatas 5:1 dice, mírenlo, a estos mismos cristianos de esa provincia, les dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, otra versión dice, no tornéis otra vez al yugo de esclavitud, insensato y torpe, aquel que después de haber gustado de las bendiciones de la palabra, después de haber sido, óigame bien, lavado, sí Señor, torna otra vez al cieno, al lodo, al barro. Por favor, descarriado que me está oyendo, cuanto antes salga de su insensatez y venga el Cristo de la gloria. Alabado su nombre poderoso. Ay, hermanos míos, mire Efesios 5:17. Sea bendito el nombre de Cristo el Señor. Efesios 5:17. Amén. Por tanto, a los efesios también se les dice: no seáis ¿qué? Insensatos. Mire, es que en la iglesia la insensatez puede tocar. Sí, hermano. Joven, cuando usted se enamora de una muchacha impía, inconversa, usted está actuando insensatamente. Amén, alabado sea el Señor. ¿Sí? Y usted, jovencita, cuando pone los ojos en un impío, ¿cuántas hay hoy cosechando la desgracia? Y lo digo con mayúscula, de haberse comprometido, enredado con un impío, maltratadas, humilladas, golpeadas, traicionadas, pisoteadas. Estando en la iglesia, se van para el mundo a buscar ¿qué? A buscar pecado. Miren las consecuencias. Es un acto de insensatez. Y el apóstol dice: por lo tanto, después de hacer amonestaciones, no seáis insensatos,
sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Él para mí? Amados, mire que ese negocio que usted emprendió, tal vez motivado en la parte material por otro, ese trabajo que usted sin orar a Dios lo agarró, sin saber, de verdad, por la necesidad, ore a Dios. Por crisis económica que tengamos, oremos. Cuando pongamos una hoja de vida en la internet, ore, Señor, antes de enviarla, antes de darle enviar, dígale, Señor, que ese trabajo, si me lo has de dar, sea para bendición, que eso no me aleje de ti. Alabado sea el Señor, que pueda hallar gracia con el jefe, con los compañeros de trabajo, etcétera. Un cristiano sensato prevé todo el futuro y evita la insensatez que le puede afectar su futuro. En lo ministerial, líderes que tienen un llamado, una vocación, ore a Dios y véase a largo camino en el ministerio. Un hombre de Dios que me bautizó a mí, todavía vive, se llama Gabriel Leal, vive en Ibagué, está anciano, y hace 44 años y medio me bautizó. Me dio unos consejos unos 3 o 4 años después, sí, en el 3 años, cuando me llevó a Puerto Lleras, un pequeño poblado en las márgenes del río Arauca, orillas de Venezuela. Este varón me dijo, si usted quiere llegar lejos, prevea, cuídese, y me dio estos consejos, los recuerdo nítidos. No visite mujeres, y menos si son jóvenes, solas cuando estén en casa. Si no hay nadie en casa, no entre. Así no haya usted mala intención. De pronto los vecinos van a oír que usted, o ver que usted entra allí, y van, como tienen mente corrompida, a creer que usted está aprovechando la ausencia del marido de esa mujer para venir a visitarla. No lo haga. Aquí lo guardé. Con las mujeres cristianas o impías, trace una raya de respeto. Trátela siempre con dignidad. Uy, qué consejos, hermano. Bendito el nombre del Señor. No permita, ni pase usted la línea, ni permita que pasen para acá. Eso le dará respeto y le dará autoridad, me decía. Y así, sea responsable en el cumplimiento de sus deberes. No le deba a nadie nada. Si tiene que sacar una camisa fiada, no lo haga. Pídale al Señor que le dé con qué comprarla. Cuando tenga que comprar el mercado para sus hijos, para su esposa futura, órele al Señor que Él provee. Todos esos consejos era previendo el futuro. Hace 41 años, en 1980 me dio estos consejos, y aquí está la evidencia de que sí funcionan. Cuando uno prevé el futuro, Dios nos ayude, por su gracia, a continuar y a terminar y a cruzar invicto la línea de llegada. Gloria al Señor. Entonces, la insensatez entorpece el proyecto, arruina, sí Señor, proyectos de vida. La insensatez afecta todas las áreas de la existencia. La espiritual, la moral, la ética, la económica, la social, etcétera. Ay, Señor Jesús. Veamos las consecuencias entonces, empecemos a verlas. De pronto no alcanzo hoy, será mañana que avanzamos, pero veamos las consecuencias de la insensatez. Toda conducta genera consecuencias. Todo proceder produce, toda acción genera una reacción, es natural. Veamos esta. Proverbios, qué proverbios, hermano. Ayer me dediqué mucho en ellos, hoy volvemos. 5, 22 y 23, alabanzas al nombre del Señor. Proverbios 5, 22 y 23. Prenderán al impío o al insensato sus propias iniquidades. Prenderán es que lo cautivarán, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Oigan las consecuencias de la insensatez, que es la mamá de todos los pecados. La persona que peca es por eso, por insensata, porque no reflexiona sobre las consecuencias de su pecado. El que adultera está en un acto de insensatez. La Biblia dice que es torpe, falto de entendimiento el que comete adulterio, porque no prevé las consecuencias, arruina su vida, arruina la de esa otra persona, la otra familia. Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Pero el anterior dice que las cuerdas de su pecado lo atarán, sí Señor, y hasta que finalmente morirá, no por falta de corrección que se le haya dado, sino por la torpeza. Corrección sí la hizo, se le hizo, lo que pasa es que él no la aceptó. Entonces, ay hermano, ¿te has enlazado con las palabras de tu boca? ¿Has quedado preso en los dichos de tus labios? Pregunta, corre y suéltate. Si usted está preso con compromisos pecaminosos,
está dando pasos en esa dirección equivocada, yo le exhorto hoy, esta tarde, en el nombre de Jesús, a que usted se devuelva, marche atrás, meta reversa, antes que el pecado lo atrape, antes que caiga con un SIDA. Uy, hermanos, antes que su hogar se rompa del todo, antes que pierda el respeto de su esposa, de sus hijos, todo eso, insensatos hombres que me oyen, el Señor los quiere ayudar y bendecir. Él quiere perdonarte tus pecados. Padres que ya están perdiendo el respeto de sus hijos desde adolescentes porque oyen de su promiscuidad, de sus adulterios. Madres que también para nada vale su autoridad como mamás. Sus hijas no la respetan. ¿Cómo la van a respetar si su insensatez la lleva a tener uno y otro? Eso es pecado, eso es torpeza extrema. Una mujer sabia edifica su casa, frena, observa, analiza. Léanse ustedes después en Proverbios 31 para que vean la actitud de una mujer sabia. Una prudente. Usted la ve trabajando, cuidando su casa. Sus hijos son conocidos, su esposo también. No es perezosa, no es una mujer holgazana, no es una mujer que aplica sus manos al uso y sus dedos a la rueca, trabaja, ve que van bien sus negocios, prevé el futuro. Todo eso es posible alcanzarlo. Sí, hermana, hermana que me oye, que la insensatez no es exclusiva del sexo masculino. Estoy hablando ahora también de la mujer insensata, que ahora de pronto nos queda el tiempo para verla. Gloria al nombre del Señor. Entonces mire usted las consecuencias, acarrea juicio. Proverbios 10:8, por favor. 10:8, vamos adelante y verá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Sabio de corazón. Mas el necio de labios caerá. Cae. Sí, Señor. No puede usted escapar. Las consecuencias de su necedad necesariamente le van a alcanzar. Dios bendiga a los que están en esta hora conectándose. Divulgue esto. Hágale saber a sus parientes, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, que la insensatez los llevará indefectiblemente al fracaso. Sí, Señor. Que no gaste su dinero en embriaguez. Es una brutalidad. Llevarle el dinero a las meretrices por allá en los antros de prostitución es un acto de absoluta torpeza. No solo deja el dinero allí, expone su moral, expone también su salud. ¿A qué hora no se forma una riña allí y puede quedar hasta muerto? ¿Cuántos han muerto en los antros, en esas cantinas, en esos sórdidos, metederos, pecaminosos? Ay, Señor, bendito los templos que nos enseñan esto. Bendita la iglesia de Jesucristo y los pastores que nos corrigen y nos hablan oportunamente. Acepte la corrección, por favor, aleluya. Proverbios 9 y 10. Ahí mismo, capítulo 10, versículo 9. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, lo opuesto a la insensatez. Versículo 10. El 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aleluya. Úsela. Amén. Dejemos ahí, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Miren las consecuencias. La insensatez acarrea castigo. Algunos aquí en la tierra. En la cárcel está llena de insensatos e insensatas. Cuando usted visite cárceles, yo lo hacía antes de pandemia, espero volverlo a hacer. Todas las personas que están allí cayeron en esa condición por insensatos. El sensato no delinque. El sensato no va contra la ley, contra la norma. Por eso no caemos presos. Miren, ¿quiénes están allá? Aquellos que reciben el castigo. ¿Quiénes están allá? Las mujeres. Aquí hemos tenido algunas y tenemos que han sido rescatadas de la cárcel de mujeres. He visitado esa cárcel, he hecho bautismos allí. Oiga, y el 80%, si no más, de las internas allí son mujeres jóvenes, con todo un proyecto de vida por delante. ¿Por qué cayeron allí? Porque se fueron al delito, a la delincuencia, al hurto, se fueron a la perversión, algunas hasta al crimen, el asesinato, etcétera. Y luego sus hijos, que muchas de ellas los tienen fuera, criados por otros, cuando ese no es el modelo de Dios. Por eso, mujer que me oye, Dios le quiere ayudar. Si usted es víctima de la insensatez, jovencita, que la insensatez está tocando a su puerta, reflexione. Yo le insto esta tarde, esta hora, esta noche en Europa, muchacha, por favor, escuche el consejo paterno y materno. Esos hombres y mujeres que Dios le dio por progenitores, aleluya, son una bendición. Me uní esta madrugada con esos hermanos del clamor allá del pastor Pablo Sandoval, la fe que mueve montañas.
Me recreé viendo allí en la pantalla al pastor Rómulo Vergara orando por su hijo. Se va estos días de misionero a Portugal. Tiene otra hija de misionera, esposa de pastor en Guatemala, otra en España. Y yo le decía, qué bendición. Y él dice, yo lloro es por la distancia, pero me gozo en mi corazón que mi hijo ama al Señor, ha ejercido un pastorado en Venezuela. El hijo sabio, dice Proverbios, trae gozo al papá y a la mamá, pero el necio, el insensato, es vergüenza de la que la dio a luz. Por eso, jovencitos, a todos nuestros corazones toca en un momento dado la insensatez, pero tenemos al Cristo de la gloria, el Espíritu de Dios y su santa palabra que nos guía por el camino correcto. Yo necesito, muchachos, mujeres, a que usted le dé lugar al Dios del cielo, bendito su nombre. Mire, finalmente, 10:21, coloque allí para ver las consecuencias, cómo expone su víctima al juicio, al castigo. Los labios del justo apacientan a muchos. Saben hablar, apacentar es alimentar, nutrir, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Sí, Señor, mueren por esa condición, por estar en una torpeza. Vemos por las calles, en esas motocicletas, en esas máquinas, a veces con jovencitas ahí atrás, a toda velocidad, exponiendo sus vidas insensatamente. Aquí en esta autopista cerca de la cual está la iglesia y mi casa, por allí también se oye a la madrugada, tarde de la noche, los que llaman pickers, van esas máquinas. Y generalmente va un muchacho y una muchacha ahí atrás. Un abuelo no hace eso. Un hombre maduro no hace eso porque prevé. Precisamente llegó a la madurez porque conservó sus días. El joven se expone innecesariamente. No solo en esas locuras, esos deportes extremos, el vicio, todo eso tocará tu corazón, pero si le das lugar al Señor, Él coordina tus caminos. Sí, Él nos ayuda. Se nos dice alguien a quien Dios por su misericordia me ha guiado en los últimos 45 años de mi vida. El próximo 13 de diciembre, aleluya, cumpliré esos años en Cristo. Se me olvidará otra fecha, nunca aquella, cuando abrí mi corazón en aquella selva, en aquel campo donde les he contado una y otra vez. Aquí tengo clara la imagen, las circunstancias, el tiempo, el modo, el lugar donde Jesús vino a mi vida. Fui escarnecido, me juzgaron por loco, me echaron cerveza en la cabeza, me pusieron apodos los amigos, pero Dios me ayudó. Eso que hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. ¿Por qué no oramos esta tarde? ¿Por qué no le pones al Señor tu vida? Hágalo en esta hora. Por favor, hermano, que me oye allá por la radio, que me ve por la televisión o por las redes sociales. Dios quiere ayudarte a salir de la insensatez, pero lo hace en la medida que usted se lo permita. Él no lo va a forzar. Si quiere hacer una oración, hágala conmigo en esta tarde. Padre y Señor de gloria, muchas gracias. Sí, Señor, muchas gracias por esta bendición de invocar tu nombre a través de estos medios, por esta cantidad de hermanos y hermanas que se conectan para seguir, Señor, estas transmisiones y ser edificados en ella. Mira a los amigos que están en esta hora reflexionando. Tu Espíritu les ha hablado a través de tu palabra y ellos están recapacitando, sí, Señor, para salir de la insensatez que se manifiesta en la lujuria, en la borrachera, en el adulterio, en la agresividad, en la violencia, en todas esas formas y manifestaciones de ella. Perdónalo, Señor, que ellos puedan arrepentirse y guardarse para ti después de su conversión. Oro también por esos jóvenes, Señor, en cuya alma a temprana edad se da, oh Dios, esa insensatez, ese rechazo al consejo, a la buena enseñanza. Por favor, que ellos entiendan hoy, porque se puede, que abrir su corazón al consejo paterno y materno, al consejo pastoral, a los dichos de tu boca, les traerá bendición y no juicio, les traerá favor y no ignominia, les traerá honra y no vergüenza, Padre. Que así lo entiendan y que te den lugar. Oro por las esposas y esposos, mujeres y hombres, a cuanto la insensatez ha enceguecido. Guarda, Señor, a tu pueblo. Oh, los que tenemos esta luz, ayúdanos a vivir con ella, a mantenernos dentro de esta esfera espiritual, iluminando, oh Dios, con tu Espíritu y tu palabra, nuestra vida, nuestra conducta, para así de esta forma cosechar la bendición mayor que vendrá cuando las puertas de tu reino se abran y podamos entrar triunfantes en tu presencia, Señor. Muchas, muchas gracias, Jesús. Amén y amén.